bendecidos con toda bendición espiritual. Bienvenidos a este su canal, el canal del siervo inútil. El tema de hoy, los rudimentos de la doctrina de Cristo, parte 2. Les invito a leer el texto bíblico, carta a los Hebreos, el capítulo 6, verso 1 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Como hemos visto, el apóstol Pablo nos habla de los rudimentos de la doctrina de Cristo. Como ya hemos explicado, las doctrinas que enseñó Cristo en los días de su carne, que tenían validez en ese momento en que Cristo las enseñó, donde aún estaba vigente el pacto de la ley, una vez el Señor Jesucristo muere, resucita, asciende al cielo como nuestro gran sumo sacerdote, ofrece su sacrificio y este es aceptado, entonces se le pone fin al viejo pacto de la ley, se le pone fin a todos los siglos que habían transcurrido hasta el momento de la muerte, de la manifestación de Dios al mundo en carne. Se le pone fin a la vieja creación, al mundo físico que podemos ver con nuestros ojos y a este cuerpo carnal en el cual nosotros habitamos. Por eso Pablo invita a los creyentes a dejar los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Para qué? Para ir a la perfección. ¿A cuál perfección? A la perfección que nos trajo la obra redentora de Cristo. Cuando Cristo habitó en este mundo, en sus 33 años de vida, Él lo hizo sujeto a la ley. Así lo enseña claramente el apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, en el capítulo 4, el versículo 4, allí Pablo nos enseña que Cristo, en los días de su carne, nacido de mujer y sujeto a la ley. Es decir, la misión del Señor Jesucristo, al venir a este mundo, al manifestarse al mundo en carne, era obedecer la ley de Moisés. Porque hasta su aparición, ningún ser humano había sido capaz de hacerlo. Y como ningún ser humano tuvo la capacidad, ni la tiene, por estar vestido de imperfección, entonces Dios tomó la decisión de manifestarse al mundo en carne. Así lo explica el gran apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 3, el versículo 16, el gran apóstol Pablo nos dice: e indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios, Jehová de los ejércitos, fue manifestado en carne. Y lo hizo con el propósito de darle cumplimiento a todos los mandamientos que Dios le había dado al pueblo de Israel por medio de Moisés.
Él mismo lo confirmó. Si tú lees allá en Mateo, allí el Señor Jesucristo dice: yo no he venido a abrogar la ley o los profetas, yo he venido a darle cumplimiento. Ese fue el propósito por el cual Dios fue manifestado en carne. Y lo cumplió el Señor Jesucristo a través de su perfecta obediencia a todos los mandamientos de la ley de Moisés. Entonces logró lo que ningún hombre había logrado: la satisfacción de la justicia divina. Por eso, cuando él fue al Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista, después de que fue bautizado y salió de las aguas, entonces se oyó una voz que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. El único hombre que ha logrado la complacencia de la justicia divina por haber obedecido a cabalidad, perfectamente, todos los mandamientos de la ley de Moisés, fue nuestro Señor Jesucristo en los días de su carne. Y al lograr esa satisfacción de la justicia divina, esa complacencia, entonces logró obtener la justificación que Dios solo podía otorgarle al hombre capaz de obedecer perfectamente todos los mandamientos de la ley de Moisés todos los días de su vida. Por eso, Cristo entonces fue justificado por el Espíritu de Dios. Allí en el río Jordán, el Espíritu de Dios dio testimonio de que ese hombre llamado Jesucristo había logrado, a través de su perfecta obediencia, había logrado obtener la justificación que Dios solo podía entregarle a aquel hombre capaz de obedecer a cabalidad, perfectamente, todos los días de su vida, todos los mandamientos que Dios le había dado a Israel por medio de Moisés. Cristo, con su perfecta obediencia, obtuvo la justificación que el viejo pacto de la ley entregaba a aquel hombre que fuese capaz de obedecer todos sus mandamientos. Esa perfecta obediencia nos fue imputada a nosotros, los que creemos en el Señor Jesucristo. Pablo, escribiendo a los romanos, en el capítulo 8, el versículo 4, concluye diciendo: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la vieja creación, conforme a la carne, sino que andamos conforme a la nueva creación, conforme al Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, que ha sido formado en nuestra mente, en nuestro hombre interior, en el espíritu de nuestra mente, por la enseñanza del gran apóstol Pablo. Entonces, por eso Pablo invita a dejar los rudimentos de la doctrina de Cristo para ir a la perfección. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo nos presenta el arrepentimiento como un rudimento de la doctrina de Cristo? Porque el arrepentimiento era indispensable para que el ser humano pudiese alcanzar la justificación mientras el viejo pacto de la ley tuvo vigencia. Recuerda
que la ley de Moisés exigía al hombre obediencia al mandamiento de Dios. Pablo lo explicó claramente allá en el capítulo 10 de la carta a los Romanos. Pablo nos explica diciendo que la justicia que es por la ley dice así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. En el viejo pacto de la ley, el que Dios le dio a Israel por medio de Moisés, donde se le exigía al ser humano obediencia al mandamiento de Dios. Por eso Pablo dice: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. En el viejo pacto de la ley, la única forma de que el hombre podía lograr la justificación era a través de sus obras, a través de su buen comportamiento, a través de la obediencia al mandamiento de Dios. El problema fue que por el hombre estar vestido de carne, de un cuerpo que no se sujeta a la ley de Dios. Así también lo explicó Pablo allá en el capítulo 8 de la carta a los Romanos. Pablo nos enseña que esta carne, este vehículo en el cual habitamos, no se sujeta a la ley de Dios, porque en ella entonces quedó la rebeldía que el hombre heredó de Adán, el primer hombre. Esa rebeldía al mandamiento de Dios que heredamos de Adán, el primer representante de la raza humana, esa rebeldía entonces quedó en este cuerpo carnal. Y por eso cuando vino el mandamiento de Dios, entonces esa rebeldía, esa desobediencia que el hombre heredó del primer hombre Adán, entonces produjo en el hombre el deseo de hacer lo contrario a lo que el mandamiento de Dios le exigía. Cuando el mandamiento de Dios le dijo al hombre: no adulteres, esa rebeldía, el pecado que había en él, entonces produjo en él el deseo de hacerlo. Cuando la ley de Moisés le dijo al hombre: no forniques, no robes, entonces el pecado que había en el hombre, que había heredado de Adán, produjo en el hombre el deseo de hacer lo contrario. Por eso, por las obras de la ley, ningún ser humano puede ser justificado delante de Dios. Pablo, escribiendo a los romanos, en el capítulo 3, en el versículo 20, nos lo enseña claramente. Allí Pablo dice que ningún ser humano, ninguno que esté vestido de este cuerpo imperfecto, está en la capacidad de obedecer a cabalidad, perfectamente, todos los días de su vida, todos los mandamientos que Dios le dio a Moisés. Por eso ningún ser humano puede alcanzar su justificación obedeciendo los mandamientos, porque está vestido de debilidad, está vestido de un cuerpo que no le permite sujetarse, someterse al mandamiento de Dios. Por eso entonces Dios le permitió al hombre el arrepentimiento. Porque cuando la persona no era capaz de obedecer el mandamiento de Dios, entonces debía proceder al arrepentimiento para que el Señor le perdonara su pecado y pudiera alcanzar la justificación. Así se obtenía la justificación en el viejo pacto de la ley, cuando el viejo pacto de la ley tenía vigencia. Pero una vez el Señor Jesucristo
cumple todos esos mandamientos, logra la justificación que el viejo pacto de la ley otorgaba, entonces Él obtiene para nosotros esa justificación por medio de su perfecta obediencia. Él nos la imputa a nosotros por ser Cristo el postrer Adán. El hecho de que Cristo sea el postrer Adán implica que todo lo que Él hizo y logró nos fue imputado a nosotros, como si nosotros también lo hubiésemos hecho. Recuerda que Adán imputó a su descendencia lo que él hizo. ¿Y qué hizo Adán? Desobedecer y pecar. Por eso en Adán, Dios constituyó a todos los seres humanos que nacieron después de Adán como pecadores, no teniendo en cuenta sus obras, sino teniendo en cuenta las obras de Adán. Fue la desobediencia de Adán la que condenó a toda su descendencia. Dios solo tuvo en cuenta la desobediencia de Adán. Mira cómo Pablo lo explica con toda claridad, escribiendo nuevamente a los romanos en el capítulo 5, el versículo 18. Pablo explica claramente que fue por la transgresión de un solo hombre, en este caso Adán, que vino la condenación a todos los que nacieron después de Adán. Así hicieran lo bueno. Dios nunca tuvo en cuenta las obras de los descendientes de Adán para constituirlos pecadores o justos. Dios solo tuvo en cuenta lo que hizo Adán. ¿Y qué hizo Adán? Desobedecer y pecar. Por eso en Adán, todos los seres humanos que nacieron después de él, para Dios eran desobedientes y pecadores. Así hicieran lo bueno. En Adán, el primer representante de la raza humana ante Dios, el que representa esta vieja creación, entonces los seres humanos fueron constituidos como pecadores y por eso debían proceder al arrepentimiento para poder alcanzar la justificación. Pero una vez venido nuestro Señor Jesucristo, que es el postrer Adán, es decir, así como las obras de Adán tuvieron consecuencias en su descendencia para lo malo, también las obras de nuestro Señor Jesucristo nos han traído maravillosas consecuencias a nosotros, que hemos nacido después de que el sacrificio de Cristo fue aceptado en el cielo. Entonces, así como Adán imputó a su descendencia lo malo que hizo, desobedecer y pecar, el Señor Jesucristo, por ser el postrer Adán, también nos imputó todo lo bueno que Él hizo y todo lo bueno que Él pudo obtener. Pablo lo explica claramente allí en Romanos 5:18. Él dice que por la transgresión de uno, de Adán, vino la condenación a todos los hombres. Y mira el término que Pablo utiliza: de la misma manera, por la obediencia, por la justicia de uno, en este caso el Señor Jesucristo, y por ser el postrer Adán, entonces vino a todos los que hemos nacido después de Cristo y que le creemos la justificación de vida. Mira cómo Pablo lo explica ya en Romanos capítulo 10, versículo 4, cuando nos enseña diciendo que el fin de la ley fue Cristo. Pablo lo entendió cuando Cristo, en los días de su carne,
obedece a cabalidad todos los mandamientos de la ley de Moisés, la justicia divina quedó satisfecha en Cristo. La justicia divina se alegró en Jesucristo. Por fin un hombre cumplió todos estos mandamientos y lo justificó en el Espíritu allá en el río Jordán y le concedió la justicia de la ley. La justificación que Dios solo podía entregarle al hombre capaz de obedecer todos esos mandamientos a cabalidad todos los días de su vida terrenal. Eso solo lo hizo Jesucristo. Eso no lo puede hacer nadie. Por eso las personas, los creyentes, que hoy en día tratan de alcanzar su justificación por medio de su imperfecta obediencia, nunca lo van a poder hacer. Porque usted, hermano querido, así esté bautizado, así vaya al culto, así haga ayunos, vigilias, lea la Biblia, predique el Evangelio y trate de comportarse lo mejor que pueda en algún momento de su vida, este vestido viejo, donde mora la ley del pecado, te va a llevar a hacer lo que tú no quieres hacer. Entonces tienes que proceder al arrepentimiento. Y así te la vas a pasar toda tu vida. Cada que el cuerpo pecaminoso carnal entonces te someta a hacer su voluntad, aunque tú no lo quieras, tienes que terminar de rodillas llorando y pidiéndole al Señor que te perdone ese pecado, que te limpie con su sangre. Tienes que proceder al arrepentimiento. Pero ese arrepentimiento, después de que el sacrificio de Cristo fue aceptado, se convirtió en un rudimento de la doctrina de Cristo. ¿Por qué en un rudimento? Porque fue algo que sirvió. Claro que sirvió. Hasta que apareció Jesucristo. Hasta que apareció lo perfecto. Por eso Pablo dice ya en Romanos 6:1, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante. ¿A qué? A la perfección. ¿A cuál perfección? Pues a la perfección de la obra de Cristo. A la perfección que nos trajo la obra de Cristo. ¿Cuál perfección? La perfecta obediencia de Cristo a todos los mandamientos de la ley de Moisés. Esa perfecta obediencia de Cristo a todos los mandamientos de la ley de Moisés, que logró que la justicia divina quedara satisfecha en él, que logró que la justicia divina le otorgara la justificación que solo le podía entregar al hombre capaz de obedecer todos los mandamientos de la ley de Moisés. Esa perfecta obediencia nos ha sido imputada a nosotros, que hemos creído en la obra redentora de Cristo. Por eso, en Cristo, Dios nos ve a nosotros los creyentes como si nosotros también hubiésemos cumplido a cabalidad todos los días de nuestra vida terrenal, todos los mandamientos que Dios le dio a Moisés. Esa perfecta obediencia solo la podemos obtener por medio de Cristo, cuando creemos en su obra redentora. Y cuando uno cree en que esa perfecta obediencia le ha sido imputada y que Dios en Cristo me ve a mí como si yo hubiese ya cumplido todos los mandamientos de la ley de Moisés a cabalidad todos los días de mi vida, entonces muero a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Cómo así que muero a la ley mediante el cuerpo de Cristo? Es decir, ya reposo, ya entro en un estado de paz, de tranquilidad y de confianza absoluta en Jesucristo, de saber que en Cristo, que su perfecta obediencia me fue imputada a mí.
no por mis obras, no por mi buen comportamiento, no porque yo lo merezca, no porque haya hecho algún mérito para que esa perfecta obediencia me haya sido imputada. No es por eso, sino porque Cristo, al ser el postrer Adán, nos imputó a nosotros todas las cosas que Él hizo y logró, así como Adán había imputado a todos sus descendientes todas las cosas que Él hizo en su vida, que fue desobedecer y pecar. Adán desobedeció y pecó, todos sus descendientes, desobedientes y pecadores ante los ojos de Dios, así hicieran lo bueno, sin tener en cuenta sus obras. El Señor Jesucristo, el postrer Adán, obedeció a cabalidad la ley, a perfección la ley. Entonces, yo, tú, nosotros, la iglesia del Señor, por ser sus descendientes, por ser su pueblo, por ser su esposa, entonces nos imputó esa perfecta obediencia. En Cristo Jesús, para Dios, tú y yo ya hemos cumplido a cabalidad todos los mandamientos de Dios, todos los mandamientos que Dios le dio a Moisés, todos los días de nuestra vida. Por eso Pablo allá en Romanos 7:4 dice, así también vosotros, nosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. ¿Mediante qué? Mediante el cuerpo de Cristo. Cuando Cristo obedeció a perfección, lo hicimos nosotros también. Qué maravilloso es el Evangelio de Cristo. Qué maravilloso es entender que somos salvos no por nuestro esfuerzo, sino por el esfuerzo que Él hizo para lograr esta salvación y regalárnoslas, sin nosotros merecerlo, sin nosotros hacer nada para poder obtenerlo, solo por amor, misericordia, solo por la gracia de Dios. Ese es el Evangelio. El Evangelio es el esfuerzo que Cristo hizo para obtener la salvación y luego imputarnos a nosotros todos los beneficios que nos trajo esa salvación, sin nosotros hacer nada, sin nosotros merecerlo. Esa es la esencia del Evangelio. La ley es otro cuento. La ley es el esfuerzo que el hombre hace para tratar de obedecer todos esos mandamientos y tratar a través de su imperfecta obediencia alcanzar la justificación. Esa es la diferencia entre el que vive bajo la ley y el que vive bajo la gracia de Dios. Los que vivimos bajo la gracia de Dios, entonces sabemos que hemos sido justificados por medio de la perfecta obediencia de Cristo. Por eso ya no nos esforzamos por obedecer los mandamientos de Dios, porque sabemos que en Cristo ya los hemos obedecido. Sabemos que en Cristo Dios nos ve a nosotros, igualito como ve Cristo, por ser el postrer Adán. Sabemos que la justicia divina ve a Cristo cumpliendo a cabalidad los mandamientos, así me ve a mí también en Cristo Jesús. Y cuando yo lo creo, entonces recibo en mi hombre interior esa justificación que trae a mi vida la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Por eso Pablo, escribiendo a los romanos, dijo claramente, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque los que están en Adán, los que todavía están bajo el viejo pacto de la ley, los que todavía piensan que hay que obedecer los mandamientos para salvarse, los que tratan a través de su imperfecta obediencia de cumplir esos mandamientos, para ellos sí hay condenación. Para ellos hay condenación porque están bajo la ley, están bajo el mandamiento de Dios.
porque todavía en su mente ellos creen que tienen que obedecer esos mandamientos y que si no los obedecen, entonces se convierten en pecadores y que por eso tienen que proceder al arrepentimiento y al bautismo para que Dios les perdone el pecado y puedan obtener la justificación. La persona que piensa así vive bajo la ley, vive bajo el viejo pacto de la ley, anda en los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Por qué? Porque no cree ni entiende que una vez el Señor Jesucristo obedeció a cabalidad, logró la satisfacción de la justicia divina y obtuvo la justificación que Dios le daba al hombre por obedecer todos esos mandamientos a cabalidad todos los días de su vida, entonces por ser el postrer Adán, esa perfecta obediencia ya nos fue imputada a nosotros. Es decir, Dios en Cristo nos ve a nosotros como si hubiésemos cumplido también a cabalidad todos los mandamientos de Dios. Nos ve santos. Esa perfecta obediencia de Cristo, entonces trajo una perfecta santidad. Ese perfecto comportamiento de Cristo durante toda su vida terrenal, sus 33 años de vida, entonces también produjo perfecta santidad. Por eso, esa santidad también nos fue imputada a nosotros. No solamente nos fue imputada la justificación que Él obtuvo a través de su perfecta obediencia, también nos fue imputada esa perfecta santidad con la que Él vivió durante sus 33 años de vida en la tierra. Mira cómo Pablo se lo explicó a los corintios, allá en 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Allí dice el apóstol Pablo, le dice a los hermanos de Corinto, que Cristo nos fue hecho por Dios. ¿Qué cosa? Sabiduría, justificación, santificación y redención. Todas esas cosas nos fueron hechas por Dios en Cristo para nosotros, la iglesia del Señor. Es decir, en Cristo Dios nos ve a nosotros sabios. En Cristo Dios nos ve a nosotros justos. En Cristo Dios nos ve a nosotros, su pueblo, su iglesia, santos, sin mancha, sin arruga ni cosa semejante. En Cristo, por ser el postrer Adán, Dios nos ve a nosotros, la iglesia, redimida por medio de su sangre preciosa. Esa es la perfección a la cual Pablo nos invita ya en Hebreos capítulo 6, versículo 1. Es a la perfección a la que la iglesia de Cristo ha sido puesta por medio de la obra redentora de Cristo Jesús. La iglesia para Dios está justificada, santificada, perfeccionada, completa en Cristo. Así estamos, aunque estemos vestidos de debilidad, aunque estemos vestidos de un cuerpo donde se manifiestan las obras de la carne, aunque estemos vestidos de un cuerpo donde está la ley del pecado, porque en este cuerpo pecaminoso carnal fue condenado el pecado. Aunque estemos vestidos de un cuerpo defectuoso, nuestro hombre interior, el hombre creado según Dios, entonces para Dios en Cristo ese hombre interior está perfecto y completo en él. Esa es la perfección a la que nos invita Pablo a llegar allá en Hebreos 6 versículo 1. Por eso Pablo dijo, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo,
¿Cuáles rudimentos? Él lo explica ahí. El arrepentimiento de obras muertas. ¿Por qué Pablo llama las obras de este cuerpo pecaminoso carnal, que son las que invitan al ser humano a proceder al arrepentimiento? ¿Por qué Pablo las llamó obras muertas? Porque Pablo entendió que ese viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo en el momento en que Cristo murió en la cruz del Calvario. Recuerda, hermano querido, Cristo es el postrer Adán. Todo lo que Él hizo nos fue imputado a nosotros por Dios, como si nosotros lo hubiéramos hecho también. Cristo murió en la cruz. Nosotros morimos juntamente con Él. Cristo fue sepultado. Nosotros fuimos sepultados juntamente con Él. Y en ese acto de su muerte, sepultura y resurrección, nosotros, la iglesia, fuimos bautizados en su muerte. Así lo explica Pablo clarito en Romanos capítulo 6, versículo 3. La iglesia de Cristo ya fue bautizada en Cristo, en su muerte. ¿Por qué? Porque Él es el postrer Adán. ¿Por qué? Porque todo lo que Él hizo y logró nos fue imputado a nosotros, como si nosotros lo hubiéramos hecho también. Entonces, ¿Cristo murió? Sí, en la cruz, sí. Para Dios, nosotros también hemos muerto juntamente con Él. ¿Cristo con esa muerte pagó el precio del pecado? Sí. Nosotros, su iglesia, para Dios, también hemos pagado el precio del pecado. Cristo fue sepultado y resucitó. Sí, nosotros también fuimos sepultados juntamente con Él y resucitamos juntamente con Él para Dios, por ser Cristo el postrer Adán. Esa es la perfección a la que nos invita Pablo, a entender que en Cristo Dios nos ve completos y perfectos en Él. La iglesia de Cristo está completa y perfecta en Cristo, porque todo lo que Él hizo y logró nos fue imputado por ser el postrer Adán. Por eso, Pablo, escribiendo a los Romanos capítulo 8, versículo 29, ¿qué dice? Dice que fuimos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Fuimos hechos conforme a la imagen del Cristo resucitado. Recuerda, Cristo en los días de su carne vivió sujeto a la ley. Cristo en los días de su carne todavía representaba la vieja creación. Pero una vez Cristo muere, es sepultado y resucita como una nueva creación. Resucita representando una nueva creación, un nuevo hombre, representado en el Cristo resucitado. Un nuevo hombre creado según Dios. Un nuevo hombre al cual se le ha imputado lo que Cristo logró en los días de su carne. A ese nuevo hombre que representa el Cristo resucitado le fue imputada la sabiduría, la justificación, la santificación, la redención. Por eso ese nuevo hombre que representa el Cristo resucitado, que representa nuestro hombre interior, el hombre que no se puede ver, el espiritual, ese nuevo hombre que representa el Cristo resucitado, está completo y perfecto en Cristo. Es una virgen pura para Cristo. Es una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante, aunque habite en la vieja creación. Mira lo que Pablo
le enseñó a los hermanos allá en Roma. Pablo le dijo a los hermanos en Roma que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Esa es una de las características de la palabra de Dios. Recuerda, cuando no había nada, Dios habló, sea la luz. Y el texto bíblico dice, y fue la luz. Y muchos piensan que eso fue así, como un acto de magia, de un día para otro. No, eso se tomó su tiempo, el tiempo de Dios. La creación nos enseña el tiempo de Dios. Si tú siembras una semilla de mango en la tierra, al otro día tienes un árbol de mango. No lo tienes. Y le puedes echar agüita y cuidar y todavía no es el árbol de mango. Al tiempo de Dios comienzas a ver que sale una pequeña mata. Al tiempo que Dios ha determinado, esa matica comienza a crecer y se vuelve un árbol. Al tiempo que Dios ha determinado para esa semilla, ese árbol comienza a florecer y a producir más frutos. Porque es en el tiempo de Dios. La palabra de Dios tiene las mismas características. Lo que Dios dice, entonces se cumple en el tiempo de Dios. Cuando el Señor Jesucristo murió, resucitó, ascendió al cielo como nuestro gran sumo sacerdote, presenta su sacrificio, este es aceptado, entonces obtiene para nosotros la iglesia todos esos beneficios: la sabiduría, la justificación, la santificación, la redención, la perfección en Cristo Jesús. Pero todo eso tiene un tiempo en que se va a cumplir en nuestras vidas. En este momento todavía vivimos en la vieja creación. En este momento todavía vivimos en este mundo físico donde se manifiestan las obras de la carne, donde solo se ve maldad, donde solo se ve desobediencia a Dios. ¿Por qué? Porque Cristo, nuestra vida, está escondida en Dios. Porque ese cumplimiento de la palabra de Dios que salió de la boca de Dios en el mismo paraíso, cuando el Señor Jesucristo se llevó a Pablo al paraíso, allí salió de nuevo de la boca de Dios el Evangelio de Cristo. Allí el Señor Jesucristo le dijo a Pablo: Pablo, cuando mi sacrificio fue aceptado, entonces el viejo pacto de la ley pasó. La vieja creación fue crucificada juntamente con Cristo y pasó. El mundo físico que vemos, los siglos que habían transcurrido hasta el momento en que la manifestación de Dios en carne al mundo murió, también fueron consumados. Hebreos 9:26. Y entonces, en el momento en que resucité y mi sacrificio fue aceptado, comienza una nueva creación en Dios, donde todo lo que yo logré con mi perfecta obediencia en esos 33 años de vida, entonces yo se los he imputado a ustedes por ser el postrer Adán. Todo eso se lo dijo Cristo a Pablo en el paraíso. Esas fueron las últimas palabras que salieron de la boca de Dios. El último mensaje de Dios para la raza humana se la dio el Señor Jesucristo a Pablo en el paraíso, cuando lo llevó al paraíso. Esas palabras las plasmó Pablo en sus 14 epístolas. Ese es el evangelio de nuestra salvación. Ese es el poder de Dios para nosotros, la iglesia de Cristo.
Esas palabras de que salieron de la boca de Cristo, esas palabras tienen total autoridad y cumplimiento. Y por eso, aunque habitamos en la carne, no militamos según ella. Ya no vivimos por lo que vemos, por lo que oímos y sentimos. No, ya vivimos por medio de la fe. Ya vivimos por una certeza que hay en nuestro hombre interior, de que en nuestro hombre interior estamos completos y perfectos en Cristo. A esa perfección es que nos invita Pablo, a vivir por la fe en ese hombre interior creado según Dios. Cuando nosotros vivimos por la fe, conforme al Evangelio que el Señor Jesucristo le reveló a Pablo, entonces nosotros entramos en el reino de Dios. Mira cómo Pablo lo explicó diciendo. Pablo dice que Cristo nos trasladó al reino de su amado Hijo. Dios nos trasladó al reino de su amado Hijo. Nosotros estamos en el reino de Dios, en nuestro hombre interior. Pero ¿cuándo podemos entrar al reino de Dios? Cuando entendemos por la fe que en nuestro hombre interior estamos completos y perfectos en Cristo. Esa convicción que se llama fe, que es el don de la fe, entonces produce en nosotros esa certeza de que en Cristo Jesús hemos sido justificados, santificados, perfeccionados, de que en Cristo Jesús somos una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, en nuestro hombre interior. Esa certeza nos da convicción de que aunque vivimos en un cuerpo defectuoso, ya no militamos según él. Ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Estamos en el reino de Dios. Estamos en la perfección. Hemos entrado a la perfección. ¿Por qué? Porque hemos dejado los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Por qué? Porque hay que dejar los rudimentos de la doctrina de Cristo. Porque fueron cosas que sirvieron hasta que el sacrificio de Cristo fue aceptado y Él obtuvo todos estos beneficios y esos beneficios nos fueron imputados a nosotros. Por eso Pablo dice, dejando ya el arrepentimiento de obras muertas. ¿Por qué? Porque todo lo que este cuerpo físico hace, para Dios ya no cuenta, porque este cuerpo físico fue crucificado juntamente con Cristo hace 2000 años. Por eso Pablo dice, dejando la fe en Dios. ¿Por qué la fe en Dios se convirtió en un rudimento de la doctrina de Cristo? Porque antes de que el sacrificio de Cristo fuera aceptado en el cielo, entonces el creyente utilizaba la fe para esperar en Dios. Pero una vez el sacrificio de Cristo es aceptado, ya la fe no se utiliza para esperar, sino para tener convicción de que por medio de esa obra estamos completos y perfectos en Él. La fe en Dios cambió después de que el sacrificio de Cristo fue aceptado. Antes de que el sacrificio de Cristo fuera aceptado, se utilizaba la fe en Dios para esperar en Él. Después de que el sacrificio de Cristo fue aceptado, la fe en Dios se convierte en una certeza, en una convicción de que en Cristo estamos completos y perfectos en Él. Esa es la diferencia. Por eso la fe en Dios se convirtió. Esa fe en Dios de esperar en Dios. Señor, ayúdame. Señor, sálvame. Señor, socórreme. Señor, dame esto, dame aquello. Esa fe, después de que el sacrificio de Cristo fue aceptado, se convierte en un rudimento de Cristo, porque en Cristo ya Él nos ha imputado todo lo que Él logró y obtuvo. Y por eso Pablo dice que en Cristo estamos completos. ¿Por qué el bautismo se convirtió en un rudimento de la doctrina de Cristo?
Porque Pablo entendió que en el momento en que Cristo muere, es sepultado y resucita, nosotros, por ser Cristo el postrer Adán, también para Dios hemos muerto, hemos sido sepultados y hemos sido resucitados juntamente con Él. Pablo lo explicó allá en Romanos 6:3. Y por eso, en ese acto, en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, nosotros, la iglesia, fuimos bautizados en su muerte. Ahí Pablo lo explica claramente en Romanos 6:3. Por eso Pablo, cuando lo entendió, dejó de bautizar en aguas, porque entendió que ya habíamos sido bautizados en la muerte de Cristo. Y el bautismo en aguas pasó a ser un rudimento de la doctrina de Cristo. ¿Por qué la imposición de manos pasó a ser un rudimento de la doctrina de Cristo? Porque el mundo físico, incluyendo esta vieja creación, pasó para Dios. Porque antes de que el sacrificio de Cristo fuera aceptado en el cielo, si una persona se enfermaba, imponían las manos sobre él, oraban en el nombre del Señor para que ese cuerpo fuera sano. Pero una vez el sacrificio de Cristo es aceptado, entonces nosotros fuimos curados, como lo profetizó el profeta Isaías. Isaías lo vio claramente y dijo: y por su llaga fuimos nosotros curados. En Cristo nosotros ya fuimos curados. Cuando tú te enfermas, es una mentira de tu carne. Recuerda que Pablo enseñó que este cuerpo está viciado a deseos engañosos. La carne te engaña. Ella te hace sentir dolores, fiebres, malestares. Ella puede hacer que te aparezca un tumor, cualquier mentira de esas, porque este cuerpo está viciado a deseos engañosos. Pero para eso es la fe. La fe es la certeza y la convicción de lo que no se ve. Cuando tú vives por la fe y tu cuerpo te quiere engañar diciéndote: hoy con un dolor estás enfermo, entonces tú, por medio de la fe, le dices a ese cuerpo: cállate, tú estás muerto, tú estás crucificado, tú ya no existes, ya no cuentas, respétame, yo soy una nueva creación en Cristo Jesús. Entonces esa mentira tiene que desaparecer. Tiene que sujetarse a tu nueva posición en Cristo Jesús, porque en Cristo Jesús estás sano. Pero si te dejas engañar de tu carne, te enfermas y hasta ella te mata también. Por eso Pablo dice: aunque vivimos en esta carne, ya no militamos según ella. Por eso Pablo dijo: y lo que ahora vivo en la carne, no lo vivo por lo que ella dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo vivo en lo que dice las cartas de Pablo, que Dios dice de mí. ¿Y qué Dios dice de mí? Que estoy sano, que estoy completo, que estoy perfecto en Cristo Jesús. Esta vieja creación tiene que sujetarse a esta nueva creación. Pero todo eso es por medio de la fe. ¿Por qué la resurrección de los muertos se convirtió en un rudimento de la doctrina de Cristo? Porque es que en el momento en que Cristo resucita, nosotros resucitamos juntamente con Él. Efesios 2:6. ¿Qué dice Pablo ahí? Que nos resucitó, asimismo nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales
con Cristo Jesús. Entonces usted diga, pero es que ¿cómo así? Yo estoy sentado acá en este mundo. ¿Cómo así que ya resucité y que ya estoy sentado en lugares celestiales? Recuerda que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Usted y yo nos vemos aquí sentados en este mundo, pero para Dios, en nuestro hombre interior, ya estamos sentados en lugares celestiales. ¿Por qué? Porque ya hemos resucitado juntamente con Cristo. Entonces, la doctrina de la resurrección de los muertos pasó a ser ¿qué? Un rudimento de la doctrina de Cristo, porque ya estamos en la perfección. Para Dios ya hemos resucitado en Cristo. Cuando Cristo resucitó, nosotros resucitamos juntamente con Él. Por eso es que somos una nueva creación en Cristo Jesús. Por eso es que Pablo dice, el que está en Cristo, en el resucitado, nueva criatura es. Aunque eso todavía no se ha manifestado, porque eso se manifiesta en el tiempo de Dios. Por eso Pablo dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios y que cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Porque eso tiene un tiempo, el tiempo de Dios. Pero para Dios, aunque estemos vestidos de carne, aunque estemos sentados en esta tierra, aunque vivamos en este mundo, para Dios, nosotros ya hemos resucitado juntamente con Cristo. Efesios 2:6. Ese es el Evangelio. Esa es la palabra infalible. Eso no se puede dudar. Porque es que esas palabras salieron de la boca de Dios en el mismo paraíso. Para que Pablo las escribiera y nosotros viviéramos por la fe del Hijo de Dios. Por eso el que vive en la fe del Hijo de Dios sabe que ya resucitó juntamente con Cristo y que ya está sentado en lugares celestiales juntamente con Él. Aunque esté aquí, aunque habite en este cuerpo pecaminoso carnal. Esa es la fe del Evangelio. Eso es vivir por la fe. ¿Por qué el juicio eterno pasó a ser un rudimento de la doctrina de Cristo? Porque en el momento en que Cristo fue al Calvario, todos esos juicios, esa condenación que había sobre nosotros, que habíamos heredado en Adán, por ser pecadores, todo ese castigo que Dios tenía para nosotros, cayó sobre Él en la cruz del Calvario. Toda esa condenación, todo ese juicio, todo ese castigo que había para nosotros, que merecíamos por ser pecadores, Cristo lo recibió en el Calvario. Isaías lo vio. Por eso Isaías dijo, y por su llaga fuimos nosotros curados. Toda esa condenación que merecíamos por ser pecadores, Cristo la llevó en el Calvario. Y cuando murió y resucitó libre de todo eso. Por eso Pablo dijo, ahora, después del sacrificio de Cristo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, los que ya no vivimos conforme a esta vieja creación, sino conforme a la nueva creación. Por la fe. Para nosotros no hay condenación. Andamos en perfecta paz. Andamos sin miedo al pecado, sin miedo a la condenación, sin miedo al diablo porque ya fue destruido, Hebreos 2:14, sin miedo al infierno, sin miedo a nada, porque ahora pues ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Pero si tú todavía estás en Adán,
si todavía estás bajo la ley, si todavía crees que tienes que obedecer los mandamientos para poderte salvar, entonces estás en condenación. Porque no estás en Cristo Jesús, estás en Adán todavía. Y para ti hay condenación. Tú no has muerto, ni has sido sepultado, ni has resucitado juntamente con Cristo. Tú no andas en el Cristo resucitado, por eso no te ves ni completo ni perfecto. Por eso todavía te ves pecador. ¿Por qué te ves pecador? Porque andás en los rudimentos de la doctrina de Cristo. Porque andás antes de la cruz. Porque andás bajo el viejo pacto de la ley. Para usted sí hay condenación. Usted está condenado en vida. Usted está en el infierno. Usted no ha resucitado juntamente con Cristo. Usted todavía está en condenación. Usted no tiene la paz de Dios. Usted vive por emociones. Usted va al culto. Le predican la ley. Se siente pecador porque ante la ley, ¿quién no se va a sentir pecador? Si la ley es el poder del pecado. Y termina ya llorando. Y se le paran los pelos y se levanta y se compasa. Y es que bendecido. Y se va para la casa como entre algodones. Pero eso se le pasa. Eso no le dura para siempre. Eso se le pasa a las horitas. Al otro día está otra vez en las mismas. No, es que usted no está en la perfección. Usted está en los rudimentos de la doctrina de Cristo. Pero yo le hago una invitación. La misma invitación que nos hace el apóstol a los gentiles, tu apóstol. Deja ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Vamos adelante a la perfección en Cristo. Para que ya no estés tratando de justificarte por medio de tu imperfecta obediencia, sino para que entendas y creas que ya estás justificado en Cristo. Para que no andes tratando de obedecer los mandamientos de la ley de Moisés, sino para que entendas y creas que en Cristo Dios te ve como si ya los hubieras cumplido todos a cabalidad. Para que no estés esperando entrar al cielo, sino para que entendas en Cristo ya fuiste muerto, sepultado, resucitado, ascendido y estás sentado en lugares celestiales. Para que vivas por la fe. Te invito, no le dé miedo del Evangelio. Te invito para que siga escuchando esta enseñanza, el Evangelio de la incircuncisión, el Evangelio que es para tu hombre interior, el que te capacita para vivir en el mundo espiritual de Dios, para que ya no vivas por lo que ves, por lo que oís o sentís, sino por lo que está escrito de vos en el Evangelio de Pablo. Bendecidos con toda bendición espiritual.